Hola María, Hola, ¿se escucha? hola, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Bueno, hoy día hubo una confusión en los horarios. Ahora, perfecto, ahora se escucha bien, perfecto. No, no te veo, no sé si... A ver, Bueno, ya la gente se está uniendo perfecto. a pesar del cambio de horarios. Bueno, María, bueno, este live es para también que te conozcan en la comunidad de Abay Perú. Genial. Y bueno, estamos a puertas de abrir un diplomado en febrero. Y bueno, hoy recibimos varias preguntas, hablar sobre ABA. Genial. Este, Bueno, me gustaría que te presentes y pudiéramos hablar un poco de ABA, una introducción y luego ya te hago las consultas. Genial, perfecto. Pues mi nombre es María Sánchez, yo soy analista conductual certificada, hice el BCDA, estudié, bueno, a distancia con una universidad estadounidense y he trabajado como supervisora de la España, como supervisora externa para la gente que quería presentarse al BCDA y he sido también consultora de PECS antes de la pandemia cuando todavía podíamos viajar. Un poquito empecé en esto de ABA hace más de 7 años, creo ya. Hoy justo hablaba con eso con unos chicos. Y un poco ABA es simplemente utilizar técnicas avaladas por evidencia científica que han sido probadas antes y todo lo que hacemos pues es objetivo, es medible y todo lo hacemos para que nuestros alumnos o las personas con las que trabajamos pues aprendan de forma más rápida y más efectiva. Es un poquito la idea del análisis aplicado de la conducta. Sí, Ah, ay, vale, bueno, hola. mira, ya empezaron a comentar. Sí, ha habido un cambio. Bueno, te comento que nos han dejado algunas preguntas, nos han dejado unas 10 preguntas. Me imagino que por el cambio que ha habido de una a dos, la gente todavía se irá conectando. Claro. Bueno, nos dejaron una. ¿Cuántas son las horas mínimas para una intervención ABA en sesión? Mira, realmente las intervenciones ABA han sido probadas, la eficacia de ABA ha sido probada con 40 horas semanales. Es decir, cuando vemos que ABA es una terapia muy eficaz o cuando vemos los resultados que obtienen los niños con ABA, la mayoría de estudios se hacen con 40 horas semanales. ¿Qué podemos hacer nosotros si solo tenemos una hora a la semana con el niño? Que es lo normal que yo creo que tenemos en todo el mundo. Es decir, yo trabajo en España y a veces en España son 45 minutos. Y en Latinoamérica creo que es igual, es una hora como mucho dos. Nosotros lo que tenemos que Ujú. hacer es enseñarle a la familia cómo hacerlo. Entonces, ABA nunca se queda solo en terapia, ABA sale de terapia y hay que enseñarle a la familia para que la familia sea la que pueda llevar la intervención desde que el niño se levanta hasta que el niño se acuesta, o la persona adulta, es decir, no solo con niños. Ok. Y en el caso ahora que hemos estado en pandemia y que la mayoría no ha podido asistir, ¿cómo ha funcionado ABA en la teleconsulta? Pues mirad, ABA, mucho antes de que empezara la pandemia, ya se empezaron a hacer estudios de ABA de ver cómo se podía hacer de manera telemática. Claro, eso solo Ujú. nos ha interesado a todos una vez que hemos tenido restricciones, pero realmente esos estudios ya estaban ahí. Cuando se hace de manera telemática, muchas veces lo que hace es que estás trabajando con una persona que está empezando a implementar algo y que todavía no sabe muy bien cómo llevarlo a cabo. A lo mejor quieres hacer una terapia con un niño y con su familia. Y el niño, por ejemplo, es no verbal. Pues lo que puedes hacer es conectarte con la madre e ir dirigiendo a la madre desde el ordenador, de tal forma que ella, la madre, sería la que hace de terapeuta y después el terapeuta sería el que dirige esa sesión. Esa sería un poco la idea de ABA en pandemia, bueno, y antes de la pandemia. Ok. O sea que es básico que, por ejemplo, hagan las sesiones y que los padres son pilares importantes en la intervención, ¿no? Porque una hora no basta para el avance o ver, ver la eficacia, ¿no? Es así, justo. Una hora, es decir, si lo haces una hora y no le enseñas a la familia cómo hacerlo, vas a ver que no vas a obtener buenos resultados. Y claro, ABA, si lees, pues te sale, realmente el niño avanza y avanza rápido y aprende habilidades,
pero hay que ser constante. Esa es la dificultad que tiene. Ok, ya nos dejaron. ¿Cómo es aplicable el ABA en la escuela inclusiva? Pues mira, ahora la verdad que hay mucho más de lo que pensamos para que se pueda llevar a cabo en grupo. Pero sí que es verdad que es decir, esa transición de terapia de uno a uno a que, por ejemplo, si estamos hablando de un niño o de un adulto, ¿no? A que trabaje en un grupo, ese debería ser el terapeuta ABA, es decir, el terapeuta que empieza la terapia ABA con el niño, el que se encargue de enseñarle, por ejemplo, a la maestra el cómo llevarlo a cabo, la sesión en análisis aplicado a la conducta. Sería igual, solo que los objetivos, pues claro, muchas veces a lo mejor trabajas que el alumno siga las direcciones de la maestra con otras 20 personas. Eso si lo planeas en una sesión de ABA, pues empiezas diciendo que el alumno trabaje uno a uno, que el alumno trabaje con otro niño más, que el alumno trabaje con tres niños más, entonces lo tienes que ir escalonando como cualquier otra habilidad que quieras enseñar, que al final se enseña pues pasito a pasito y poquito a poco. Ok, sí, acá nos ponen, ¿no? Porque, bueno, reduciendo la temática, nos colocan, si tienen un alumno inclusivo en el aula, como verás en el diplomado, hay bastantes maestras y parte de ese grupo han empezado a hacer consultas. Entonces, me ponen, ¿y cómo hacer cuando hay un acompañante? Las acompañantes casi que son, yo por ejemplo, muchas de las formaciones que he hecho cuando hacemos las formaciones presenciales, muchas de las formaciones se apuntaban a acompañantes terapéuticas. En las acompañantes Ajá. terapéuticas realmente, si están bien entrenadas en ABA, pueden ayudar muchísimo a la maestra, porque serían las encargadas, por ejemplo, de dar una ayuda a la hora de enseñar una habilidad, serían las encargadas también de responder quizás a un problema de comportamiento y serían las encargadas un poquito de asegurarse de que ese niño o esa niña pues reciba esa intervención exclusiva y esa intervención personalizada, que es lo que quiere Senaba, que no, es decir, lo que hace es un poquito ver qué habilidades tiene esa persona y qué habilidades le vas a enseñar para esos objetivos de futuro. Y eso muchas veces es el acompañante terapéutico el que lo hace, enseñar todas esas habilidades. Ok, sí, aquí nos colocan. Luego, ¿hasta qué edad es la intervención, Ava? Toda la vida. Es decir, en, en Estados Unidos se ha visto que los niños que reciben ABA se convierten en adultos más funcionales. Entonces, por ejemplo, hay sitios en Estados Unidos donde, bueno, donde los niños reciben terapia ABA como parte de su seguro, porque realmente se ha visto que eso tiene después un efecto positivo en su vida adulta. Realmente nosotros, aunque muchas veces conocemos currículums como el Bill Map o el ABLES, que a lo mejor vamos hasta los 6 años, realmente hay 6 años. currículums de ABA que sirven para la vida adulta. Por ejemplo, el AFLS, que sería un currículum para hacer intervención de ABA en adultos que necesitan ir a trabajar, que necesitan pues hacer finanzas, por ejemplo, que necesitan abrirse una cuenta de banco. Todas esas habilidades se les puede enseñar a un adulto también. Ah, sí, genial. Justo la siguiente pregunta es, ¿hay pruebas para adolescentes? Justo. Y ya nos comentaste. Perfecto, efectivamente. La FLS, el Essential for Living es otro. Esos dos, bueno, son los que yo conozco, que servirían para probar las habilidades del adolescente. Hay que pensar también que ya el foco de la terapia cambia. Es decir, a lo mejor con un niño quieres enseñar más habilidades académicas o las habilidades necesarias para que se pueda incorporar en una aula ordinaria. Mientras que con un adolescente o con un adulto, ya tu centro, tu foco de atención va a ser más en que tenga una vida lo más independiente posible. Entonces, a lo mejor en esos currículums, en vez de enseñarte matemáticas aplicadas es decir, a hacer cuentas en una hoja, pues son Cuentas, matemáticas claro. para que tengas cuenta de tu dinero. O son las habilidades de eso que necesitas para cocinarte solo, para ir a dormir solo, para levantarte solo. Entonces, ese es el foco cuando trabajas con adultos. Ese sería el foco. Ok. Sí. Acá nos han puesto, bueno, nos pusieron, bueno, lo que hemos contestado de la telemática en la intervención. Nos han colocado, bueno, ahora no, nos han colocado que ahora hay nueva regulación en lo que es el BCBA y todo eso para Latinoamérica. Nos hizo una consulta.
ahora que los que están ahora por aplicar o tener, si nos puedes dar alguna razón de qué va a ser de ellos, eso nos han puesto. Una vez que el título americano, una vez que el BCBA o el RBT lo obtienes, la BACD ha dicho que ese título no lo pierdes. Hay que tener en cuenta que siempre, cuando dicen no lo pierdes, hay que tener en cuenta que es siempre que mantengas los requisitos que ellos te piden. Perdón. Es decir, por ejemplo, con el BCBA, tú tienes que conseguir créditos de educación continua. Con el RBT hay que tener en cuenta que tienes que tener una supervisión del 5% de tus horas que le dediques al análisis aplicado de la conducta, el 5% de esas horas las tiene que supervisar un BCBA. Entonces, siempre que tú mantengas esos requisitos, te dice que la gente que sacamos el título que no lo vamos a perder. Pero la realidad es que ya en 2023, si estamos fuera de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, y creo que Inglaterra ha conseguido que sea en 2024 cuando empiecen todas estas nuevas, bueno, pues todos estos nuevos requisitos, ya sí que es verdad que no nos vamos a poder certificar con ellos. Están teniendo nuevas opciones, eso también es verdad. Es decir, hay empresas que están certificando y que son más enfocadas a una certificación internacional, más que una certificación de Estados Unidos o Canadá. Ok, sí. Aquí, bueno, nos ha llegado una pregunta, dice, eh, en lo que se refiere a la intervención en NAVA, también es aplicable a síndrome Down. Sí, ¿Cuentan con estudios de eficacia? ¿Son sí, los mismos para el autismo? sí. La mayor parte, es decir, es aplicable al síndrome de Down. Es decir, hay muchas fundaciones que lo están aplicando al síndrome de Down. Es verdad que la mayoría de los profesionales que hay en ABO, cuando salen las encuestas, la mayoría de los profesionales que se dedican al análisis aplicado de la conducta, muchos trabajan con autismo. Pero ya se prueba de eficacia en síndrome de Down, en, en trastorno, es decir, en personas con hiperactividad. Se ha demostrado eficacia también en personas mayores, simplemente. Y un poquito, hay que también decir, ABA estudia la conducta humana, es decir, en realidad muchas veces enfocamos ABA al trabajo de niños con algún tipo de diagnóstico. ABA estudia la conducta humana y hay empresas que lo están utilizando, por ejemplo, para que sus trabajadores pues se coloquen el equipo de protección, que se coloquen el casco, que se coloquen las gafas de protección. Entonces, no se nos puede olvidar que lo que estudiamos en ABA no es a los niños con autismo o a los niños con síndrome de Down o a las personas con ese tipo de diagnóstico, sino toda la conducta humana. Ok, sí, acá nos colocaron. Eh, Respecto al habla, ¿cómo trabaja ABA el habla a través de los psicólogos, de terapeutas de lenguaje? O sí, eso nos colocan. En la parte del habla, ¿Cómo la hacen? Mira, cuando se trabaja el habla, lo ideal es trabajar en colaboración con un fonoaudiólogo, sería para vosotros. sí, Para nosotros terapeutas. sería un logopeda. Pero sí que es verdad que hay que Ok, trabajar en colaboración con estos profesionales. Después, el habla, cuando tú estás trabajando ABA, cuando empiezas a estudiar ABA, tú tienes herramientas para trabajar lo que sería el habla, es decir, la parte verbal, pero tienes también herramientas para trabajar lo que sería el lenguaje de signos o el intercambio de imágenes. Es decir, en ABA muchas veces no se habla tanto de hablar verbalmente, sino de enseñarle a lo mejor a un niño comunicación. Entonces, tienes esas herramientas, pero claramente el que evalúa, pues si es mejor, por ejemplo, el lenguaje verbal, o si es mejor el lenguaje de signos, o si tenemos que optar por un sistema de intercambio de imágenes, eso siempre va a ser un fonoaudiólogo o va a ser un logopeda. Que realmente es un trabajo muy colaborativo. Y muchas veces lo que hacemos en ABA también es seguir las indicaciones de estos profesionales. ok. Sí, porque esa era una consulta, tenía tres consultas que las he resumido en una. Y cuando trabajan con un niño, cuando trabajan con un niño y este no tiene terapeuta de lenguaje, digámoslo así, esta función de la programación la dan las supervisoras Sí, y las RBT, que vienen a ser las RBT, las que aplican esto, ellas serían las encargadas de trabajar estos programas de comunicación. justo.
Cuando no tienes un logopeda o un audiólogo, tú realmente hay realmente evaluaciones que te pueden indicar, dependiendo de las facilidades que tenga la persona, qué tipo de herramienta comunicativa le va a funcionar mejor. Por ejemplo, sabemos que para llevar a cabo un lenguaje de signos, pues la persona con la que estemos trabajando tiene que tener unas habilidades motoras, tiene que tener unas habilidades de indicación. Entonces, si vemos que a lo mejor le puede servir mejor un sistema de intercambio de imágenes, va a ser el supervisor el que ponga este sistema, va a ser el supervisor el que le indique al RBT cómo llevar a cabo la sesión y va a ser también el supervisor el que le indique a la familia cómo llevar a cabo la sesión. No nos podemos olvidar de eso, que cuando hacemos SABA no es solo una persona trabajando con el niño o con la persona, sino una persona que sino trabaja y la familia a la que y también la hay que familia. enseñarle. Claro, aquí nos colocaron eso. Claro. Luego nos consultaron sobre la parte motriz en el ABA. ¿En el ABA también se trabaja? Sí, cuando haces una evaluación de ABA realmente lo evalúas todo. Es decir, tú no evalúas, por ejemplo, evalúas si la persona, o sea, voy a decir niño, porque no tiene por qué ser niño, puede ser también un adulto. Pues evalúas, por ejemplo, si estuvieras trabajando con niños, si el niño puede expresarse, si el niño tiene lenguaje receptivo, si el niño tiene imitación, si el niño si tiene habilidades motoras gruesas, si tiene habilidades motoras finas. Porque realmente tú cuando lo trabajas todo. Es decir, trabajas la comunicación, trabajas las habilidades motoras, trabaja las habilidades académicas, es que realmente es una intervención muy completa. Ok. La prueba de A-Walls, que me llega, tengo un montón de preguntas. La prueba de A-Walls es exactamente hasta los 7 años. Sí, pero hay que ponerlo con un pero. Realmente labels, por ejemplo, yo he escuchado ya muchos BCBAs y es así, es decir, yo también se lo he aconsejado a algunos RBT. Tú puedes pasarle esa prueba, por ejemplo, a un niño de 12 para ver si realmente todo lo que sería esa base, que es lo que evalúa el label, es decir, el label se evalúa las bases que necesitamos para aprender de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana. Entonces, realmente, si tienes a un niño de 12, de 16, que no tiene esa base de labels, le va a costar muchísimo aprender de sus experiencias diarias. Entonces, aunque te encuentres con un niño de 12, que a lo mejor coges otro sistema para evaluarlo, puedes pasar un A-Voice para asegurarte que realmente tienes todas esas habilidades básicas. Ok. Acá nos colocaron otra vez. Es que hay preguntas que se han repetido. No las, Me nos, imagino. nos sí, nos pusieron cómo es aplicable, bueno, que hemos contestado que es de la educación No sé por qué sí porque inclusiva. tengas cámara, creo. A ver. ¿Cómo? No sé cómo hacer para que tú también tengas la cámara. Vale, nada, nada. Que yo te veo negra, pero no sé. Yo te veo. Ah, vale. ¿Estoy en negro? Sí, Oh, pero no sé qué cómo se raro. hace. Oh, yo sí te veo y no, no estoy. ¿Sigo en negro? A ver. Sí, 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 sí. A ver, mírame. Oh, qué raro. A ver, negro. Bueno, a lo mejor es algo de la cámara, ¿eh? Mira, yo te veo así. Ay, qué hecho. Estoy apretando cualquier botón. Ah, mira. A Mira, a ver, ver. yo te enseño lo que yo veo. Oh, qué raro. Pero no pasa nada. Sigue. Sí, dice que sí nos ven a las dos. Ah, vale, perfecto. Yo veo así. Sí, qué Vale, raro. perfecto. Sí. Ok, nos colocaron aquí. Acá, bueno, acá nos. A ver, un segundo. Ay, me está mandando. Allá. Ya. Y luego acá nos colocaron respecto a las. Ah, ya. Luego acá nos colocan. Nosotros siempre llevamos cursos de ABA Ujú. y bueno, acá colocando, nosotros siempre llevamos cursos de ABA. Necesariamente siempre tenemos que tener supervisores. A ver, es decir, si optas por una certificación oficial, como puede ser el RBT o el IBT,
esos dos títulos siempre van a necesitar un supervisor. El RBT es el 5% de tus horas de trabajo y Ajá. el IBT es si trabajas unas 40 horas, te supervisan una. Prácticamente los dos es el 5% de tus horas de trabajo, sí que necesitan un supervisor. Pero hay que tener en cuenta que estos no son los únicos títulos de ABA que hay. Por ejemplo, el BCBA o el BCABA, que dependen de la BACB, una vez que te lo sacan no necesitan supervisor. El IVA, sí, el IBAO, es decir, el que depende del IBAO, tampoco necesita supervisor. Los requisitos serían diferentes, es decir, mientras que el IBT o el RBT se hace un curso de 40 horas, para lo que sería el BCBA necesitas tener un máster universitario avalado por ABAI y después presentarte a un examen. Entonces, los requisitos no son lo mismo, pero sí que es verdad que hay otras titulaciones en las que ya no necesitas un supervisor. Ok, sí, nos colocan aquí, me dicen, porque son muchas cantidad de horas colocan. Luego nos colocan aquí, bueno, nos colocan aquí una consulta. Dice acá ha llegado muchas, bueno, lo que consultaste, ¿no? Que de todas maneras se trabaja con logopedas o con audiólogos o terapeutas de lenguaje sobre el habla, que hay bastantes preguntas de habla. Que bueno, es las que has contestado que bueno, hay que dentro de la programación se habla más de comunicación. Claro. Sí, luego, a ver, Es decir, bueno, cuando se evalúa luego, con esto, también es verdad que se evalúa con los operantes verbales de Skinner. Es decir, no evaluamos, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza en ABA para evaluar el habla. Sería evaluar si el niño puede pedir, que en ABA lo llamamos mandar. Si tiene mandos, si tiene tactos, si tiene intraverbales, si tiene coicas. Entonces, evalúas lo que sería el habla del niño verbal con estos operantes verbales. Pero si el niño no verbal sigues evaluando estos operantes verbales, pero con otro sistema comunicativo, como puede ser PEX o como puede ser lenguaje de signos. Pero no, porque el niño no tenga comunicación, porque no hable, no significa que no vayas a trabajar la comunicación. Realmente trabajas la comunicación, pero con otra herramienta. allá aquí nos consultan si nos puedes dejar algunas aplicaciones ABA para trabajar. Aplicaciones de teléfono. De iPhone, iPads, me imagino que eso han colocado. Yo, Estoy leyendo. a mí, la verdad, no, yo no soy muy de aplicaciones, lo tengo que confesar. Es decir, hay aplicaciones, por ejemplo, para contar, para tomar los datos, ¿no? Entonces, que tú en vez de tomar los datos en hoja y en papel, tomas los datos con una aplicación. Realmente, a mí me gusta personalmente tener los materiales listos y prepararle los materiales al niño o a la niña y ser tú la que das, la que das la terapia. Hay aplicaciones, por ejemplo, de comunicación. Entonces, a la hora de tener una persona que, como hemos dicho, a lo mejor no puede hablar, o todavía no ha Tiene ABA. desarrollado el habla, puedes utilizar, por ejemplo, el Proloquo to go para enseñarle a comunicarse con un dispositivo digital. Puedes utilizar también Let Me Talk para enseñarle a comunicarse con un dispositivo digital. Entonces, yo eso sí que lo utilizo. Yo la idea es que yo no suelo trabajar mucho con aplicaciones y es verdad que intento que sea más el trabajo directo con la familia o con los terapeutas. Ok, sí, eso nos han colocado. En Claro. tu experiencia, ¿hasta qué edad puede hablar un niño con autismo? Yo me he encontrado realmente con casos que, claro, me he encontrado con casos muy sorprendentes. La realidad es que tú nunca puedes prometer que un niño va a desarrollar el habla. Nunca le puedes decir a la familia que va a desarrollar el habla porque realmente no lo sabes. Es decir, hay indicadores, por ejemplo, la inteligencia no verbal de un niño es una variable que han visto que afecta. Pero realmente tú nunca vas a tener la seguridad de poder decir, este niño nunca va a hablar o este niño sí va a hablar. Lo que sí que puedes hacer es darle herramientas para que mientras que desarrolla el habla, si la desarrolla, se comunique. Y nosotros en ABA también vemos otra cosa, que si el niño no consigue hablar, pero consigue comunicarse y consigue que esa comunicación sea una comunicación rica, igualmente es un caso de éxito. Es decir, realmente lo que no quieres es tener un niño que no pueda comunicar lo que él desea o lo que él quiere, porque ahí además lo que vemos son muchísimos problemas de comportamiento. Pero sí que es verdad que no, Ok. yo
no se puede decir con exactitud y lo que yo he visto tampoco son datos fiables. Entonces realmente no se puede contestar de forma fiable esa, esa pregunta, por desgracia. Ok, bueno, nos colocan aquí y bueno, nos hablan de problemas de conducta, que dejaba las preguntas al final, que son las más, Claro. bueno, nos colocan aquí. Tengo un hijo de 12 años con graves problemas de conducta. Se autoagrede. He trabajado ABA cuando tenía hasta los 8 años Ah, y bueno, ahora siento que está en otra etapa. ¿Algunas sugerencias? sí, ¿Cómo podría trabajar con él? cuando trabajamos habla con una persona, por eso es tan importante darle herramientas a la familia. Cuando vemos un problema de conducta, a lo mejor ese problema de conducta cambia a lo largo de la vida y empieza teniendo una función para la persona y acaba teniendo otra función completamente diferente. Cuando reaparecen los problemas de conducta o cuando una persona que llevaba un tiempo sin emitir problemas de conducta los vuelve a emitir, ahí tenemos que volver a hacer todos los pasos. Tenemos que evaluar primero qué función tiene la conducta para la persona, es decir, para qué le sirve, qué reforzador está manteniendo esa conducta. Una vez que tenemos esa evaluación hecha, es decir, una vez que sabemos la función que tiene la conducta para la persona, tenemos primero que ver qué herramienta comunicativa le vamos a dar para reemplazarla, porque realmente nada más sería ético quitar problemas de conducta sin dar ningún tipo de habilidad, porque si quitamos un problema de conducta y no le damos a la persona ninguna herramienta para que consiga eso que él desea, probablemente veremos otro problema de conducta. Entonces tenemos que hacer esa evaluación, tenemos que enseñarle una habilidad comunicativa que cumpla la misma función, tenemos que ver qué podemos cambiar en el ambiente para que esa conducta sea menos probable. Y una vez que hemos hecho ese cambio en el ambiente, tenemos que además poner una intervención para qué hacer y qué tenemos que hacer todos los que estamos con esa persona para reaccionar adecuadamente ante esa conducta, ante ese problema de conducta. Esto, claro, ¿qué sugiero yo? Es muy difícil dar ningún tipo de consejo si no conoces a la persona, si no conoces a la familia. Entonces, realmente lo tiene que evaluar un profesional y después lo ideal sería que tuviera una persona entrenada que pudiera trabajar con ese niño o con esa niña. Y enseñarle a la familia, como hemos dicho también, cómo trabajarlo, para que la familia no se vea que no tiene herramientas si los problemas de conducta vuelven a ocurrir. Ok, sí, eso, bueno, nos preguntaron, bueno, la mayoría de problemas de conducta, de las preguntas que hemos recibido, son chicos mayores de 10 años. Perfecto. Parece como que a partir de los 10, 11, 12 años, bueno, incluida yo, mi hijo tiene 16, los problemas de conducta como que son un poco más frecuentes o se notan más con mayor intensidad porque ya son más grandes. Claro. Es verdad que se Sí. trabajaría igual si es un niño de 2 a si es una persona o un adolescente, ¿no? Realmente decir que esos pasos de averiguar la función, de ver una comunicación alternativa, de poner estrategias del antecedente, ¿no? Que sean las estrategias proactivas para que esa conducta ocurra de forma menos frecuente y de todo tener un plan para reaccionar adecuadamente ante esa conducta, eso lo vamos a hacer, pues da igual la edad, que lo vamos a hacer con todas las edades. Ah, ok. Sí, eso es algo que justo colocaban, Claro. que trabajaban con chicos de 7 años y que luego estaban tratando de tener las mismas herramientas ahora que son grandes y que lo que más funcionaba era negociar. Sí, bueno, eso es lo que me coloca. Claro, sí, es verdad que a ver, cuando eres, a lo mejor utilizas herramientas diferentes o las planteas de forma diferente. También es verdad que cuando uno hace ABA, te tienes que ir adaptando a la edad que tiene la persona. Es decir, por ejemplo, no vas a reforzar igual una conducta cuando el niño tiene 2 años a cuando estás trabajando con un adolescente de 16 o de 17. Pero sí que es verdad que lo que es la estructura a la hora de ver un problema de comportamiento, de ver cómo resolverlo, sí que es verdad que sería la misma. Es decir, a la hora de esos pasos a seguir que hemos visto, sí que serían los mismos. Las estrategias quizás serían diferentes, pero las estrategias en ABA
no están ligadas a la edad, están ligadas a la función que tiene la conducta para la persona. Dependiendo de para lo que sirva esa conducta, vamos a poner unas estrategias u otras. Bueno, tenemos que ver la variable edad, porque claramente no es lo mismo, y hay muchas estrategias que no se pueden poner. Por ejemplo, la extinción con una persona a lo mejor adulta que... Uy, se cortó. Me fui, no sé qué Se pasó. cortó, no pasa nada. Sí, me fui. No sé qué pasó. No pasa nada. Eh, Y justo cuando, a lo mejor cuando trabajas con un adulto, aunque los pasos sean los mismos, por ejemplo, si estás haciendo a lo mejor, imagínate una intervención para un problema de conducta de escape y sabes que realmente a lo mejor en ese momento no puedes poner una extinción porque el niño, bueno, la persona adulta saldría y se escaparía de la actividad igualmente. Entonces, es verdad que en esto lo difícil de ABA es que la persona que da ABA y la persona que supervisa el ABA tiene que conocer muy bien todas las intervenciones para saber cuál es la más adecuada en cada momento. Entonces, realmente pues, es lo más difícil de todo, todo el repertorio de intervenciones que hay y que tenemos que conocer y además las tenemos que conocer muy bien para poder aplicarlas. Ok, sí, acá bueno, nos colocaron problemas de conducta, luego lo que es el proceso del baño, se me estaba escapando bueno, yo estoy tratando de resumir porque las preguntas son bien similares. Bueno, nos colocan aquí que tiene 8 años y que tiene problemas para controlar esfínteres todavía. Ahí, a ver, lo primero que se debe de hacer siempre es una evaluación médica, es decir, lo primero que tenemos que asegurarnos siempre es que no hay ninguna causa médica detrás de eso. Por ejemplo, todo lo que sean problemas de ir al baño, problemas de que no puede dormir bien, problemas con la comida, tenemos que asegurarnos de que, como hemos dicho antes, igual que colaboramos con un fonoaudiólogo o con un logopeda, tenemos que también ser honestos y decir que todo lo que es médico primero lo tiene que evaluar un médico. Ese sería el primer paso. Una vez que ya tenemos ese paso, realmente hay que fijarse también dónde está ocurriendo la dificultad, es decir, cuál es el antecedente a esa conducta, cuál es la consecuencia que se le está dando a esa conducta. Es muy difícil a veces cuando llegan preguntas, a mí me pasa mucho cuando doy las formaciones, cuando llegan preguntas de casos concretos, es casi imposible y tampoco sería ético responderlas, porque claro, yo no conozco a la persona, no conozco al niño, no conozco realmente la situación como para poder dar ningún consejo que sea fiable. Nosotros nos fiamos mucho de, por ejemplo, cuando ocurre cualquier cosa, le pides a la familia que tome datos, ¿no? Que tome datos de qué ocurre antes, que tome datos de qué está ocurriendo inmediatamente después, le pregunta qué suele hacer en esas ocasiones y partiendo de todos esos datos que tú tomas, de ahí sacas tu intervención y después de haber tenido la consulta con el médico. Entonces realmente es verdad que es difícil dar un consejo en situaciones que uno no conoce bien. Sí, bueno, María, estas son las preguntas que nos dejaron esta semana. Bueno, fueron como 40, pero he reducido las preguntas Sí. porque todas eran bastante similares, eran cuánto demora en el habla, este, Me dicen por aquí que se cuántas las ve, son. hola Erika, se ve horizontal, pero yo no sé cómo hacerlo. Así se ve mejor. Así estoy peor. Ay, no, no. Ahora sí, Ahora sí. Ay, pero claro, tengo la cámara aquí, bueno, no pasa nada. Ahí está, perfecto. yo pensé que se te complicaban, por eso ya no te dije nada. Sí, se complica, pero no importa. Ay, sí, sí, yo también estoy. A ver, Este, sí, ahora no. Bueno, acá quedaba una, bueno, esta es la que contestamos de las pruebas de adolescentes, de los trastornos del neurodesarrollo. me voy Bueno, a ahora poner hay que con esto. aprovechar para hablar la otra. Ahora, ¿Se escucha? sí, sí te escucho. Ah, perfecto. Lo voy a volver a poner horizontal, perdón. Es que si no, no lo puedo mantener de pie. Perdón, lo pongo así. Sí, yo también no podía,
ponerla horizontal, porque también no sostenía. Bueno, entonces te comentaba de que estas son las preguntas que nos habían dejado en la cajita. La mayoría similares sobre terapeutas de lenguaje, sobre intervención, que hemos hablado durante la reunión. Bueno, ahora que hablar sobre el diplomado, sobre alguno de los temas que vas a tocar en el diplomado que comienza ahora en febrero, y invitarlos a los que se han podido conectar o se van a conectar más tarde porque como te digo, fue a la 1 y hubo una combinación de horarios y para poder hablar sobre algunos temas del diplomado. Quería. Buenísimo. Hola Andrea, por aquí lo veo. Pues en el diplomado vamos a ver, realmente se va a ver todo, es decir, todo lo que sería el proceso que se lleva a cabo con una persona desde que empieza la terapia hasta el final. Es decir, en el diplomado vamos a empezar viendo, por ejemplo, cómo realizar las evaluaciones de preferencias, es decir, qué tenemos que mirar o cómo tenemos que realizar esas evaluaciones para saber cuáles son los resultados de nuestro alumno. Vamos a ver también cómo evaluar las habilidades, es decir, conmigo haréis la parte de evaluar las habilidades con el ABOS, con el BBMAP, con el AFLS, para ver qué habilidades tiene ahora mismo mi alumno, para ver además cómo planear la intervención basándonos en esas habilidades que ya tiene y basándonos también en las dificultades que puede tener esa persona. Hablaremos aparte también de cómo enseñar esas habilidades y hablaremos, cómo no, de cómo trabajar los problemas de comportamiento. Entonces, vamos a verlo todo, es decir, vamos a ver eso, evaluación de preferencias, evaluar habilidades, disminuir problemas de comportamiento, llevar a cabo la intervención. Vamos a ver también un poco de la parte ética para todos los que nos dedicamos a este tipo de trabajos, siempre hay que tenerla en mente, entonces es verdad que está muy bien conocerla en profundidad. Y es verdad que es un diplomado, yo creo que va a ser un diplomado intenso, pero que va a merecer la pena. Ay, gracias. A todos están invitados al diplomado. Ya estamos a un 70% de interesados y de inscritos. Ya nos queda para cubrir. Y sí, estamos muy felices de que ya estemos a puertas. Ya todas estas semanas, así como con María, vamos a empezar a tener varios lives hablando de algunos temas, ¿no? Eh, Ahora, por fiestas, me imagino que la gente está yendo a sus compras, ¿no? Claro, Sí. Bueno, María, un gusto un para ya no gusto. interrumpir tu domingo. Sí. Este, y gracias por la oportunidad de poder hablar un poco de ABA, porque habían estas consultas que siempre son repetidas, ¿no? Claro, Un buenísimo. gusto, María, y nos vemos pronto. Un gusto, chao. Un abrazo. Chao, un abrazo.